Bueno, en esta última parte de la primera clase vamos a hablar un poquito de las leyes físicas que utilizamos diariamente. Vamos a ver algunas, las más básicas. Hay un montón de leyes más que se aplican para lo que es la protección anticorrosiva, pero bueno, la que más usamos son estas que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar por la ya famosa ley de Ohm, que establece cuál es la relación entre tensión, resistencia y corriente. Vamos a empezar recordando un poquito qué es cada uno de estos elementos. ¿Qué es la tensión? La tensión es la capacidad de entregar energía de una fuente. Todos conocemos una batería que tiene una tensión de 12 volts o el toma corriente de la pared que tiene 220 volts. Entonces la tensión es la capacidad de energía disponible en una fuente de corriente y se mide justamente en volt. Esta energía es potencial, digamos, mientras no le conectemos una carga no vamos a tener circulación de corriente. El otro ítem a tener en cuenta es la resistencia. La resistencia es la oposición que ofrece un material o un circuito al paso de esa corriente con una tensión que le apliquemos. La resistencia es quizá inversamente a lo que uno piensa, es cuanto mayor resistencia tiene un material, menos va a permitir el flujo de corriente, ¿no? Y por último, vamos a hablar de la corriente. La corriente es un derivado de la tensión disponible y la resistencia del circuito donde le estamos aplicando. El resultante de corriente va a ser determinado con estos dos factores anteriores, y las unidades de medida, las repaso, son tensión, se va a medir en volt, la resistencia se va a medir en ohms, a mayor ohmeaje, menos paso de corriente, y la corriente que se mide en ampere, que evalúa la cantidad de corriente, el flujo de electrones que están circulando en un circuito. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm en base a estos tres elementos? Dice que el flujo de corriente en ampere que circulan por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Esto es decir, directamente proporcional, o sea, a mayor tensión, más posibilidad de circulación de corriente, e inversamente proporcional, a mayor resistencia, menor circulación de corriente. La relación en estos elementos la podemos definir de esta manera. Un volt aplicado a una resistencia de 1 ohm va a dar como resultado una corriente de 1 ampere. Esto es fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos 1 volt a un circuito que tiene una resistencia de 2 ohm? Estamos duplicando la resistencia. Bueno, si duplicamos la resistencia, la corriente resultante se va a reducir a la mitad, ¿sí? Por eso es inversamente proporcional. Entonces, repasando, 1 volt aplicado a una resistencia de 1 ohm va a dar como resultante 1 ampere, pero si duplicamos la resistencia y la llevamos a 2 ohm, 1 volt aplicado a una resistencia de 2 ohm va a dar como resultado 0,5 ampere. Bien. Es muy práctico esta imagen que vemos ahora de ley de Ohm, graficando las variables en modo triangular. La B es el voltaje, la I es intensidad de corriente o corriente, se suele identificar con la letra I, y la R es la resistencia medida en ohm. Entonces ahí a la derecha del triángulo podemos ver las relaciones que se dan si uno quiere averiguar cualquiera de las variables. En modo vertical, o sea de arriba a abajo, las relaciones se dan de división, y en modo horizontal se dan de modo de multiplicación. Por lo tanto, si queremos averiguar alguno de los tres valores, lo que podemos hacer es tapar el que queremos averiguar. Por ejemplo, en este caso podemos tapar la I de corriente, y lo que nos va a quedar es que para averiguar la corriente
tenemos que hacer el voltaje dividido la resistencia. Del mismo modo, si queremos averiguar, por ejemplo, el voltaje, tapamos la letra B y nos queda que para averiguar el voltaje podemos multiplicar la intensidad de corriente con la resistencia. De este modo, con tener dos de las variables podemos averiguar la tercera fácilmente. Esto es lo que establece la ley de Ohm y es lo que usamos permanentemente en protección catódica para saber, por ejemplo, la capacidad de un ánodo remanente para entregar corriente o la resistencia de un lecho anódico de un equipo de protección catódica. Y bueno, es con esta ley fundamental, la ley de Ohm, es con la que nos topamos a diario, que tenemos que conocer bien. Vamos a hablar de otra de las leyes, que son las leyes de Kirchhoff, que hay dos leyes, las más conocidas. La primera habla de la ley de corrientes de Kirchhoff, es el título, también es conocida la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, y lo que dice que en cualquier nodo de un circuito dado, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que las corrientes que pasan por un punto, por un nodo, como le llaman, la corriente que entra tiene que ser exactamente la misma corriente que sale. Esto habla de lo que es la mantención de la energía, digamos, la corriente no se pierde, se tiene que mantener. Eso es una ley básica, pero digamos, muchas veces nos resuelve el problema de cuando no tenemos bien claro por dónde se está cerrando un circuito. Tenemos que saber que la misma corriente que inyectamos por un lado tiene que regresar por el otro, y esto nos recuerda también la primera parte de la clase cuando hablábamos de la simultaneidad de las reacciones de oxidación y corrosión. Todos los procesos físicos tienen su contraparte que los compensa. Vamos a hablar un poquito de la segunda ley de Kirchhoff, llamada también ley de lazos o ley de mallas de Kirchhoff, y lo que habla es de que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo cerrado es igual a 0. También en esta segunda ley lo que estamos hablando es de mantención de energía, y lo que nos quiere decir Kirchhoff con esto es que si nosotros aplicamos una tensión a una resistencia, entre un lado y otro de la resistencia vamos a tener una caída de tensión. Si tenemos en un circuito muchas resistencias, muchas caídas de tensión, esas caídas de tensión, esa suma de caídas de tensión tiene que ser equivalente a la tensión que le estamos aplicando con la fuente de corriente. Bueno, esas son las tres leyes fundamentales que queríamos mencionar en esta clase. Les agradecemos que hayan escuchado, los invitamos a completar las actividades y los esperamos la próxima. Muchas gracias.